tal? Bienvenidos a una cápsula de Gastromanías. Y pues el día de hoy les damos la bienvenida a Mayra Gómez detrás de cámaras y aquí una servidora, la chef Yuriko. Y pues bueno, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa pizza con ingredientes básicos, económicos y con cosas que tenemos en el refri, ¿no? O que podemos conseguir de una forma muy fácil. Bienvenidos. Listo, pues como paso 1 vamos a poner nuestra harina en un tazón un poco grande que tengamos en casa. Puede ser una como tipo tinita de plástico, un bowl de plástico. Y pues bueno, acá va nuestra harina. Mientras que en este tazón vamos a poner nuestra levadura con agua tibia y un poco de azúcar. Para los que tienen levadura en sobre va a ser suficiente con un sobre. Los que tenemos levadura a granel, que compramos pues un poquito más grande nuestro empaque, vamos a ponerle 1,5 cucharadas de levadura seca. Ok, le vamos a incorporar la puntita de 1 cuchara de azúcar y nuestra agua tibia. Debe de estar tibia, como si fuera la leche de un bebé, ¿vale? Porque si está muy caliente vamos a matar la levadura y no va a crecer nada. De esta forma vamos a activar nuestra levadura. Yo le voy a ayudar un poco también agregándole unas 3 cucharaditas de harina. Vamos a tratar de deshacer todos los grumos que se quedaron. Y de esta forma voy a dejar que vaya activándose más rápido mi levadura. ¿Vale? Ya que tratamos de deshacer todos los grumos o la mayoría de grumos, vamos a dejar reposar en un lugar cerrado. Bien, le podemos poner una bolsa arriba o película plástica o taparlo con un trapo, ¿no? En algunos casos también lo pueden meter en el microondas, obvio sin ponerle temperatura y tiempo, pero pues es una forma como de dejar que se active nuestra levadura solita. Vamos a darle unos 5 o 10 minutitos a que se vaya activando para posteriormente pasar a nuestra harina. Bueno, pues ya que tenemos una esponjita, no sé si alcanzan a ver, pero se forma como una tipo esponjita. Esta ya la vamos a incorporar a nuestra harina y al final le vamos a poner una pizca de sal, ¿vale? Y pues vamos a ir moviendo e incorporando uniformemente para poder formar nuestra masita. Aproximadamente de sal, puede ser con la cuchara, que ustedes le midan la puntita de la cuchara. Aproximadamente yo le voy a poner esto de sal. Y 4 cucharadas de aceite. Ok, y voy a empezar a amasar. Listo, bueno, pues ya que vemos que se empieza a pegar un poquito nuestra masa, podemos hacer uso de un poco de aceite, ¿va? Necesitamos que nuestra masa quede suave, elástica, ¿ok? Y pues bueno, para eso la vamos a trabajar suave, no necesito apretarla fuertemente, con que la vaya trabajando, la vaya amasando, con eso es más que suficiente, ¿vale? Y bueno, ya que nuestra masa está suavecita, la vamos a pasar a un bowl con un poquito igual de aceite para que no se nos deshidrate la masa. Y bueno, la vamos a dejar reposar ahí aproximadamente unos 40 minutos, 1 hora, para que esta duplique o triplique su tamaño. Voy a poner un poco de aceite en el fondo. Y la puedo meter al microondas o taparla y dejarla aquí
en nuestra mesa o cerca de la estufa, si es que ya está prendida la estufa, para que genere calor y esta duplique o triplique su tamaño. Listo. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la preparación de la salsa, que pues se va a preparar de una forma tradicional, por así llamarlo, pero pues muy a nuestro estilo también. Bien. Vamos a ocupar 8 jitomates guaje o saladet. Este jitomate es un poquito más ácido que el jitomate bola, ¿no? Pero pues, nos funciona bastante bien. Si tienen cerca o si tienen en su localidad jitomate riñón, corazón de buey, jitomate cherry, también lo pueden ocupar, ¿no? Y le da otro sabor a la pizza, ¿no? No es que esté malo, simplemente es diferente y es una buena opción para ocupar los ingredientes que están cerca de nuestra localidad. Lo que vamos a hacer es cortar nuestros jitomates en forma de cruz y los vamos a pasar a un pocillo con agua hirviendo aproximadamente 1 minuto. Los vamos a sacar para poder retirar bien la piel. Cortamos por mitad para retirar la semilla y que no se nos acidifique de más nuestra salsa. Ya que nuestra agua está lista, vamos a pasar nuestros jitomates aproximadamente 1 minuto, medio minuto, porque vamos a escalfar. A este método se le conoce como escalfar. Y esperamos. Y bueno, ya que vimos que se empieza a abrir, es sinónimo de que ya están listos para empezar a pelar y a retirar la piel. Miren, si se dan cuenta, la piel solita se empieza a retirar y eso es bueno. Vamos a abrir nuestros jitomates por mitad y estas semillitas son las que le vamos a retirar para que no acidifique de más nuestra salsa. Y bueno, ya que retiramos nuestras semillitas de los jitomates, vamos a pasarlos a la licuadora junto con una pizca de orégano, albahaca. De albahaca yo le estoy poniendo una cucharada porque bueno, es una hoja, una hierba aromática que me fascina, entonces yo sí excedo a veces un poco en la albahaca. Nuestra cebolla y ajo, ¿vale? Todo acá en la licuadora, no que nos quede líquida totalmente, de hecho solo va a ser medio minuto que lo pongamos en la licuadora y ya. Le pusimos aquí tantitito aceite al sartén para pasar nuestra salsa. Ok. Ya que el aceite esté un poquito caliente, vamos a pasar nuestra salsa para sofreírla. Aquí es donde ponemos un poco de sal. En mi caso, mi sal tiene un poco de romero y pimientas, pero si ustedes la tienen por separado, pues también pueden irle agregando poco a poco. Y listo. Apagamos y reservamos. Ok, en lo que vamos a ir estirando nuestra masa. Quiero agradecer al Tapanco que nos envió este queso para realizar la receta del día de hoy. Muchas gracias, lo vamos a poner en nuestra pizza y al final las fotos y resultados. Muchísimas gracias, Tapanco. Es una empresa familiar, negocio familiar, responsable, socialmente responsable y también responsable con el medio ambiente, ¿no? Apoyemos a los negocios locales. Y pues muchas gracias. Ahorita que ya esté ralladito van a ver los resultados.
Y bueno, pues ya si les queda un cachito de queso, pues ya, o sea, se lo comen y pues mientras, ¿no? Así disfrutan un momento agradable en lo que caliente el horno. Mientras se calienta nuestro horno, lo van a prender, vamos a esperarnos unos 10 minutitos a que caliente, a que precaliente, lo podemos dejar a 200 grados centígrados y ya cuando metamos la pizza lo bajamos a 190, ¿ok? Vamos a engrasar y a enharinar nuestra charola de la pizza, ¿ok? Tenemos un cachito de mantequilla y vamos a engrasar nuestra charolita, ¿ok? Un poquito de harina. Ok, y la harina que nos quedó aquí, no se preocupen, la vamos a ocupar para estirar nuestra masa. Y pues en este caso sabemos que no todos cuentan con un rodillo en su casa y lo que vamos a hacer es aplanar con un vaso, ¿ok? Le ponemos a nuestro vaso un poquito de harina y vamos a ir estirando. Y con los dedos vamos a tratar de estirar lo mejor posible nuestras orillas. Vamos a empezar a servir nuestra salsa. Y bueno, ya que tenemos bien esparcida nuestra salsita, vamos a pasar con el queso. Ok, nuestro queso rallado. Y vamos a empezar. Yo tengo un poquito de carnes frías, pero igual pueden hacerlo con un poco de jamón o lo pueden hacer con champiñones o bien con lo que tengan en casa. En realidad es solo como para dar un poquito de sabor, porque nuestra pizza, el sabor que va a predominar va a ser el del queso, de nuestra salsa, ¿no? En este caso yo le voy a poner una salchicha para asar en rodajas, para algunos huecos. Vamos a pasar a nuestro horno. 20-25 minutos aproximadamente la vamos a dejar en el horno y bueno, pues mientras podemos lavar todos nuestros trastes. Y bueno, pues ya quedó nuestra pizza lista. Y bueno, pues así es como queda nuestra pizza, y pues a disfrutar con la familia, con los amigos. Es una receta que tratamos de hacer lo más parecido a las cosas que la mayoría podría tener en su casa, ¿no? En el caso de no tener una charola, podemos ocupar una rejilla de una vaporera y forrarla con papel aluminio, podemos ocupar un sartén, podemos ocupar pues varias cosas que tenemos en casa, la mayoría, ¿no? No es necesario tener un horno forzosamente. Podemos dividir la masa a la mitad y ocupar sartén y tapa. Si no tenemos la tapa, podemos ocupar papel aluminio para poder tapar y que se concentre el calor y que se pueda cocer la masa. Y bueno, pues de esta forma es como queda nuestra pizza, está deliciosa. Y pues los invito a que cocinen, a que estén más tiempo en familia y pues de mi parte es todo. Atrás de cámaras está la bella May y pues así nos despedimos. Como en huracán.